Hay alguien en el mundo que genera entre 600 y 700 millones de dólares al año. Esto es más que la mayoría de los CEOs de empresas en el Fortune 500. Exacto. Y esa misma persona tiene menos de $1 millón en su cuenta bancaria personal. ¿Cómo es eso posible? Porque reinvierte absolutamente todo. Lo dijo él mismo en sus propias palabras a la revista Time. He reinvertido todo al punto de, podría decirse, la estupidez. Bienvenidos a Zero Friction Labs. Yo soy Mike, este es Raúl y este podcast existe por una obsesión compartida en entender por qué algunos líderes construyen sistemas que les liberan energía y por qué otros, sin darse cuenta o de manera inconsciente, construyen su éxito sobre fricción pura que los está consumiendo. Bienvenidos a Zero Friction Labs. Este es el segundo episodio que grabamos aquí en su podcast. Y como recuerdas, el primer episodio, si aún no lo escuchas, hablamos de Netflix y cómo creó alrededor de la data y los usuarios un sistema donde puedes consumir contenido con cero fricción. Y también hablamos evidentemente del villano de la historia, o quien al menos parece ser uno de los villanos de la historia, que fue Blockbuster, que la verdad es que todo su modelo de negocio giraba alrededor de generarle fricciones al usuario. Hoy el caso es diferente porque no hablamos de una empresa que eliminó fricción para el cliente, hablamos de alguien que eliminó la fricción interna, entre ganar dinero y reinvertirlo, entre tener una idea y ejecutarla. Y créanme que no hay nadie mejor en el mundo para hacer esto que el famosísimo y aclamado MrBeast, o como su mamá lo conoce, Jimmy Donaldson. Y probablemente no solo su mamá, sino todo el mundo ya sabe quién es en el momento en el que lo estemos mencionando. Lo que nadie sabe, o pocos saben, es el sistema que tiene detrás de las megaproducciones que genera para su propio canal de YouTube. ¿Qué ha habido, Mike? ¿Cómo estás? Oye, pues antes de entrar en este caso, cuéntanos en qué líos nos hemos metido últimamente. Lo que nos ha pasado durante esta semana está directamente relacionado con no lograr conseguir los objetivos. Es decir, teníamos pensado grabar una cierta cantidad de episodios. Al final, los invitados, las agendas, las locaciones nos afectaron y nos dejaron sin contenido. Y obviamente empezar a reprogramar, a replantear y reprocesos y reprocesos. Oye, Mike, ¿y qué nos genera esto, no? Porque al final del día, pues uno que se encarga de crear contenido o uno que tiene una productora, pues prácticamente el contenido es el que dicta muchas de las producciones. Pues nos genera fricción que es eso, la que ya sabemos, estamos acostumbrados a lidiar con ella. Y es la misma fricción que MrBeast ha diseñado el sistema perfecto para irla eliminando de manera que no le afecte. Él cuenta actualmente con 450 personas en su equipo y aún y con ese gran equipo que tiene, llega a tirar videos completos a la basura si no funcionan. 450 personas en el equipo y tirar videos a la basura, pues oye, ¿cuánto cuesta un video de MrBeast? Actualmente, según datos de Bloomberg, de septiembre de 2025, rondan entre los 3 y 4 millones de dólares por producción en video. Y solo en 2023 se desecharon entre 10 y 15 millones de dólares en videos que Jimmy consideró que no estaban listos para salir al público. Eso en cualquier empresa normal, créanme que sería un estado de crisis. Pero para MrBeast, la realidad es que son como peanuts para poder seguir construyendo su sistema y su marca personal. Ahora sí, Mike, cuéntame la historia. ¿De dónde viene MrBeast? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le come? ¿Qué es lo que le gusta? Platícame, ¿qué es lo que tenemos? Vamos con la historia entonces. 2012, Carolina del Norte, un chico de 13 años sube su primer video de YouTube. Su nombre de usuario es MrBeast6000. Es como se le conocía en su gamer tag de Xbox. Y lo que subía dentro de este canal eran sus propios gameplays jugando Minecraft. Además de esto, también llegó a hacer algunos videos sobre las ganancias de otros youtubers. Y en realidad, nada de esto lograba despegar. Pero lo que hacía fuera de cámara era distinto y era lo que en realidad era bastante interesante, porque llegó a pasar, según datos que él mismo cuenta,
hasta 18 horas estudiando la plataforma de YouTube. Y no directamente solo como entretenimiento, sino también buscando identificar las fricciones invisibles que hacen que alguien cierre un video en los primeros 10 segundos después de estarlo viendo. Algo que hoy en día todavía muchas empresas buscan terminar de comprender. Este chico a muy temprana edad ya estaba tratando de identificar y dar con el problema. Al final, después de 4 años cargando ese conocimiento sin resultados que realmente despegaran, en 2016 se inscribió en la universidad y solo duró 2 semanas. Todo el tiempo le estuvo diciendo a su mamá que él estaba yendo a clases, pero en realidad pues no lo estaba haciendo. Y cuando lo descubrió, lo corrieron de la casa. A los pocos meses, viviendo en condiciones un poquito más ajustadas a las que anteriormente se encontraba, se le ocurrió la grandiosa idea de grabar un video en donde es él hablándole a la cámara, contando desde el 1 hasta el 100,000. ¿Y qué crees, Raúl? Funcionó. Se hizo viral porque aprendió algo que en 4 años de estar haciendo contenido constante parecía simple, pero muy pocos aplicaban, y era que el título tenía que decir exactamente lo que vas a ver en el video. Y el video tiene que entregarte precisamente eso. Debe haber cero fricción entre la promesa y el contenido que promete. Para poner un poco más de contexto, MrBeast actualmente es el canal número 1. Tiene alrededor de su canal principal 470 millones. De ahí le sigue T-Series, Cocomelon, que es un canal infantil, Set India, Bloody Nikki, de nuevo un canal infantil, Kids, Diana Show, que es otro canal infantil. Créanme que cuando hablamos de canales infantiles, ahora que soy papá, entiendo por qué tienen esa cantidad de números y reproducciones. La verdad es que son canales que se pueden volver muy populares y que, pues, al ser niños, pues regularmente ven el video una y otra vez. Ese efecto que los niños tienen con estos videos o canales de niños es el mismo efecto que MrBeast hace o empezó a hacer para su contenido digital. Pero a ver, ¿qué haría la mayoría de los creadores de contenido, al menos al inicio, cuando están ganando sus primeros dólares, quizá? Es gastarse el dinero. En lo cual MrBeast, al ser un creador mucho más sofisticado, ¿qué hizo Mike? Pues lo que MrBeast terminó haciendo es lo opuesto a lo que harían no solo los creadores, sino yo creo que cualquier persona en el mundo. Y es que reinvirtió todo directamente otra vez en su proyecto. En este caso, MrBeast reinvirtió todo lo que ganó de su video anterior en el siguiente video a producir. De hecho, hay una historia donde él cuenta que cuando hizo sus primeros $10,000 gracias a las ganancias de YouTube, tomó ese dinero y lo reinvirtió en un video que le costó $15,000 producir. Y entonces, después de eso, ese video de 15,000 le generó $50,000 y luego otra vez lo reinvirtió en un otro que le costó 75,000. Y esto lo estuvo haciendo durante 5 años. Este ciclo se aceleró hasta que en el 2020, en la pandemia, ya estaba gastando $1 millón por video. En 2023, 5 millones. Y su show AmazonBeast, el cual ya estaremos mencionando un poquito más adelante, algunas declaraciones que él hizo, le costó más de $100 millones en pura producción. Imagínate gastar $1 millón por video y ahora sí que esperar a ver qué sucede, ¿no? A ver si la magia y YouTube te paga. ¿YouTube te pagará eso? O sea, es lo que uno se puede preguntar, ¿no? ¿YouTube te pagará esa cantidad de dinero? O sea, ¿de dónde sale esa cantidad de dinero precisamente para poder reinvertir y para poder generar? A ver, los creadores normalmente su modelo de negocio es crear contenido, ¿no? Esa es la principal fuente de ingresos dentro de la Creator Economy, es la creación de contenido. De ahí, un segundo layer o segundo nivel podría ser las colaboraciones con marcas, patrocinios y todo esto que también generan otras fuentes de ingresos. Y una de las terceras, que es precisamente hablando específicamente de Amazon Beast Games, es esta propiedad intelectual que de alguna manera haces licencia de tu contenido, de tu marca, precisamente para poder crear y producir esta cantidad de dinero. Pero bueno, a ver, Mike, ¿de dónde sale este dinero? Pues en el caso particular de MrBeast, está más enfocado a la adquisición de clientes. El negocio real que tiene en esos momentos es Feastables, su marca de chocolates y snacks, la cual lanzó en enero de 2022, lo cual, si nos hacemos en la línea de tiempo, pues realmente tardó un buen rato en que esta
iniciara conforme a lo que ya mencionamos de todo el tiempo que tenía reinvirtiendo más y más dinero en sus propios videos. Y según Bloomberg, en 2024 Feastables generó $250 millones en ventas y 20 millones de ganancia real. Por primera vez superó en utilidades al negocio de YouTube. Y es bien interesante, ¿no? Cómo un creador de contenido, de hacer contenido, se pasa a transicionar al mundo empresarial y emprendedor, donde empieza a desarrollar productos, ¿no? Y estos casos lo hemos visto aquí en México con diferentes creadores como Luisito Comunica, Juan Pazurita, que empiezan a hacer productos de ya sea taquerías o mezcal o tequila, que hubo una ola de muchos creadores e influencers que empezaron a lanzar su propio mezcal o su propio tequila, porque la realidad es que era muy sencillo, ¿no? El hecho de que, oye, y suena lógico, hasta lógico, oye, tengo 1 millón de seguidores, pensemos que el 1% me vaya a comprar cualquier cosa que le venda, pues hace sentido de negocio decir, claro, desarrollo un producto, lo vendo y es posible que ya vaya a tener clientes. Sin embargo, a ver, sean sinceros, el 80% de productos que han sido lanzados por creadores, yo creo que no han de haber sido exitosos. Y de nuevo, es transicionar en este mundo de me dedico a crear contenido o me dedico a ser empresario, cosa que en el caso de MrBeast, Feastables es una de las compañías que le ha ido bien, pero también hay otro ejemplo de MrBeast al lanzar estos productos que no le fue tan bien, ¿no? Que fue las Beast Burgers, que por medio de un joint venture se asoció precisamente para lanzar este producto, que a ver, hay un video que yo me acuerdo haber visto donde había filas y filas y filas en un supermercado donde iba a ver la primera tienda de estas hamburguesas, que la verdad es que la gente tenía deseos de probarla, precisamente porque estaba MrBeast, ¿no? Detrás, o Jimmy detrás de este proyecto. Sin embargo, pues era un negocio que demandaba la presencia de MrBeast, ¿no? El constante promoción y el anclaje a su marca, que eventualmente imagino que no era sostenible a lo largo del tiempo, y MrBeast terminó por deslindarse de alguna manera de la marca, aunque todavía sigue su marca estando presente a él, ¿no? Pero bueno, a ver, podemos ver y hablar de números y suena muy interesante en papel, pero la realidad es que ¿cuánto dinero ha de tener en su cuenta personal, no? Siendo el canal más visto con estos 470 millones de usuarios, ¿cuánto tiene en su banco personal? Bueno, mencionamos este dato porque es algo que llamó la atención de muchísimas personas. O sea, tratándose de una persona que genera tanto y tanto dinero, pues él ha llegado a declarar en entrevistas que en realidad no cuenta con más de $1 millón en su banco, o dos, porque literalmente sí es como él lo menciona. Y no sé si es un tema de seguridad únicamente, pero al mismo tiempo cuando ves cómo funciona su sistema, es que hace sentido ese tipo de pensamiento y la manera en la que él probablemente perciba el dinero. Él ha mencionado que solamente, o sea, cuando le preguntaron si se paga, si tiene un sueldo por el tema de lo que hace MrBeast, él dice que sí, pero que en sí lo único que maneja es un sueldo para que cubra sus gastos, o sea, porque todo el resto de dinero que está generando busca la manera de que se reinvierta, y incluso ha llegado a decir que él se quitó el acceso a sus propias cuentas para de esa manera no rechazar la tentación de tomar más dinero del que en realidad necesita, y de esa manera lograr que su sistema de reinversión siga funcionando como lo ha hecho todo este tiempo. Y otro dato curioso es que su mamá y un CFO que contrataron son quienes tienen acceso y los únicos que tienen acceso para poder mover este dinero. Cosa curiosa, porque ya decíamos que anteriormente en la historia, al menos en el inicio que comentabas, Mike, que pues su mamá al enterarse que no iba a la universidad, pues lo corrió de la casa, y hoy en día es quien administra también las cuentas precisamente para que pues no haya un derrame y derrocha de dinero, que seguramente a lo mejor al inicio el no tener todo este sistema detrás pues hacía que incluso gastara dinero de más de esos videos. Seguramente se pudo haber ahorrado mucho si desde un inicio a lo mejor hubiera delegado este rol precisamente para poder controlar mejor los gastos y los flujos de ingresos. De hecho, complementando el dato, Beast Industries en 2024 reportó alrededor de 500 millones de revenue total, pérdida neta de 110 millones y actualmente tiene una valoración en ronda de inversión de 5.2 mil millones de dólares.
Pero a ver, la parte financiera me queda muy claro también cómo empieza a generar la cantidad de producciones que este tipo. Pero a ver, ¿por qué 450 personas produciendo videos de YouTube? ¿Tiene esto algún sentido? Pues el sentido que se le da desde la historia de MrBeast es porque él no ve el video o el contenido como una expresión, ve la ingeniería de todo su sistema. Hay un manual interno que se filtró llamado Cómo tener éxito en producciones de MrBeast. Se trata prácticamente de un tratado que explica cómo eliminar la fricción. O sea, que un video ya sea, justamente como su nombre lo dice, exitoso. Y aquí yo, como para darles un poquito de contexto, me tocó ver en un hilo de Reddit en donde un ex empleado o alguien que se hace llamar ex empleado de MrBeast pues se presentó y puso: oigan, trabajé en MrBeast Production, cualquier duda que tengan, pregúntenme. Y entonces las personas se volcaron con preguntas y él al momento de dar respuesta, él menciona de sí, o sea, la realidad es que Jimmy es un obsesivo con el trabajo, no para, quiere todo al mínimo detalle, pero todo el tiempo está ahí. Sí hay una especie de sobreexplotación, sí hay cosas negativas, pero al final del día pues también hace sentido porque él todo el tiempo está directamente conectado y pegado para lograr que justamente el contenido que está idealmente pensado realizar, hacer o ejecutar. Dentro de este mismo sistema, él tiene una regla, una especie de regla en donde ningún segmento del video debe de durar más de 90 segundos sin que pase algo nuevo, una sorpresa, un dato interesante, porque si llega a pasar más de tiempo de lo que ya está establecido, el video se tiene que cortar. Y aquí, Raúl, es donde, como otro ejemplo, yo no había visto realmente el canal y los videos que estaba produciendo MrBeast, entonces me di la tarea de ver un par de los que había realizado antes. Entre ellos me topé uno en donde hicieron una especie de reto en donde dos personas las iban a colocar en el cielo, sobre una plataforma flotante, a no sé cuántos metros de altura, probablemente unos 50, 60 metros de altura, muy, muy, muy alto. Y solamente tenían como una casa de campaña y tenían algunas cositas para estar sobreviviendo. El punto es que el video dura 30 minutos, las personas duraron ahí 30 días y todo el tiempo que tú estás observando ese video, o sea, en realidad te tienen enganchado porque constantemente te están poniendo algo y entonces se enojaron y entonces discutieron y ahora empezó a llover y luego de pronto, entonces todo eso te tiene ahí constantemente con la atención fija para que no pares el video, o sea, y lo admito, o sea, no te cuesta poner atención en un video de los de MrBeast, porque logran realmente retener tu atención, a diferencia de lo que pasa a lo mejor con un reel en Instagram, que curiosamente no he llegado a ver alguno de los de MrBeast en mi Instagram personal, pero en cuanto a YouTube, se nota el grado de trabajo y todos esos años que mencionamos anteriormente que ha puesto en la plataforma, al punto de que la conoce bastante bien y casi podría decirse que a la perfección. Digo, y no creo que sea la única regla o el único fórmula que tiene MrBeast, y también creo que difícilmente esa misma fórmula que tiene MrBeast para hacer sus videos, o ese framework de alguna manera, si lo queremos como sistematizar, pues esquematizar para poder aplicarlo nosotros, funcione o aplique igual para nosotros. De hecho, también existen otros experimentos que MrBeast hace, que es el tema de las miniaturas, los títulos, precisamente para poder, como decíamos, ¿no?, que el título entregue la promesa y reducir esa fricción de lo que te vas a encontrar. De hecho, incluso el título se escribe antes de grabar cualquier video y pueden probar hasta 50 miniaturas por video con pruebas en vivo, que hoy en día YouTube mismo te permite al menos hacer pruebas de 3 miniaturas. Me imagino que MrBeast corre estos experimentos en alguna otra plataforma en la cual puede validar de alguna manera mucho más rápida este uso de miniaturas y todo esto. Entonces, ¿cómo 50 miniaturas, Mike? ¿A qué nivel estamos hablando?
No, pues yo creo que ha de tener una especie de acuerdo también con la plataforma, ¿no? O sea, esto ya especulo evidentemente, pero debe tener así como una especie de acuerdo con YouTube de que, oye, yo soy el canal que más trae, o sea, déjame probar, dame el YouTube Premium, una cosa así de YouTube Studio Premium, una cosa así para poder probar tantas, porque evidentemente se hacen y se generan porque se sabe que es una de las estrategias que se utilizan para atraer la atención de la gente. De hecho, a mí, por ejemplo, me llamó la atención justamente que en todas las thumbnails aparece él con su cara como de sorpresa, como de ¿no? Y eso era una de las cosas que a mí más me hacía repeler el hecho de darle clic a uno de sus videos, pero ya una vez escuchándolo, ya conociéndolo un poquito más, pues digamos que cambió mi percepción hacia su persona. Sin embargo, o sea, definitivamente es el tema de la producción, o sea, pues por producción no para, y si dentro de ese equipo que ya mencionamos de 450 personas, pues no debe de tener únicamente diseñadores y fotógrafos y videógrafos, también debe de tener un equipo muy disciplinado en cuanto al tema de obtención de data y análisis de la misma para justamente generar este flywheel de donde, oye, obtuvimos esta retroalimentación, utilicemos todo el feedback que recibimos para producir el siguiente video y para producir el siguiente video. No solamente el dinero, sino también el feedback que recibe dentro de lo que producen. La mayoría, pues como ya lo dijimos, termina nada más haciendo la grabación, edición y luego ve cómo va a ver si a alguien le llega. Y en el caso de MrBeast es completamente al revés. O sea, ya tiene todo definido antes de empezar a ejecutarlo y posteriormente ya solamente hace que su sistema ejecute para conseguir el resultado deseado. Mike, sé que hay más datos de la historia y más ejemplos que quizá pudiéramos comentar, pero a ver, vamos a ponernos un poco a debatir este tema, ¿no? O sea, a ver, pensemos que MrBeast crea contenido, que reinvierte todo y que las ganancias pues opera en pérdidas, tiene la manera de escalar un producto digital, al menos en contenido, es contratando más personas. Yo creo que por eso tiene hoy en día 450 personas y que si quisiese escalar todavía más, tendría que contratar más personas todavía para poder seguir haciendo esto sostenible. O sea, la realidad es que ¿te suena que este es un modelo sostenible? ¿Por qué no lo sería, no? Si se trata de MrBeast, si se trata de la persona a la que ya describimos y sobre todo a la que ya escuchamos hablar de manera obsesiva en mi caso, pues, y en tu caso también, que escuchamos en diversas entrevistas en cuanto a cómo trabajo. O sea, nos deja claro de entrada que no es una empresa tradicional. Las pérdidas que tienen en su contenido y en sus videos para él son lo que para Amazon era el costo de este programa del Prime en unos inicios, que fue una especie de inversión en lograr lealtad y adquisición. Entonces acá el canal de YouTube de MrBeast probablemente pierda el dinero que posteriormente Feastables logre ganar y generar. Entonces es una especie como de inversión constante y también como de pérdida intencionada. Y creo que también, por ejemplo, a ver, también la diferencia de MrBeast que se empieza a consolidar como una empresa, y ahorita vamos a hablar por qué hay un cambio ahí de mindset muy interesante, pues Amazon también siendo la compañía al menos que financió Beast Games, precisamente lo hizo por un tema de adquisición, ¿no? Y este ejemplo lo vimos incluso también, por ejemplo, cuando hicieron exclusivo a Roberto Martínez de Creativo, que se le llevaron, precisamente lo sacaron de Spotify para hacerlo exclusivo en Amazon. Era un tema de adquisición, de apostar, de crear lealtad hacia la audiencia y llegar a esa audiencia. De alguna manera estaban comprando la audiencia o Amazon entiendo que está comprando la audiencia de MrBeast para que incentivara a los usuarios a que se suscriban a su contenido, ¿no? Pero, a ver, también este efecto de MrBeast es bien interesante porque pues justamente esta transición de creador autónomo hacia creador mucho más sofisticado, pues empieza a cambiar un mindset en el cual pues tiene que contratar a personas más capaces que él, ¿no? Y cuando hablaba de sostenibilidad, Mike, justamente lo que me refería es los creadores, al menos hoy en día, su modelo depende alrededor de los creadores. El canal de MrBeast, como todo lo que gira alrededor de MrBeast, depende de él. ¿Qué va a suceder o qué pasaría si prácticamente MrBeast un día no puede grabar o
se tendría que salir. Y ya platicábamos, ¿no? Hace rato te contaba este ejemplo de las Beast Burgers, donde eventualmente ya no era sostenible para él y que tuvo que deslindarse de la marca. Entonces, ¿qué sucede en este sentido donde pues una marca depende del creador? Yo creo que es una pregunta que, a pesar de que MrBeast apenas tiene 26 años, o sea, 10 años menos que yo, o sea, de manera consciente ya se están haciendo esa misma pregunta, y eso los ha llevado a tomar la decisión de contratar a un CEO, que su nombre es Jeff Hausenhold, y es un ejecutivo de Silicon Valley con el cual están construyendo una IP nueva, y además han empezado a desarrollar diversas líneas de negocio que incluyen la parte de la animación, el gaming, los cómics, ya que la idea es que lo que ellos llaman Beast Universe funcione sin que Jimmy aparezca en cada pieza. Ahora, yo creo que tienen suficiente tiempo y suficientes recursos para poder desarrollar ese modelo, sobre todo porque algo interesante dentro de la línea del tiempo es que estamos hablando de un negocio que surgió pre-pandemia, aguantó toda la pandemia y posterior a ella, pues pareciera que salió muchísimo más fuerte. Y bueno, Mike, ¿qué nos lleva o con qué nos quedamos con este episodio? O sea, ¿cuál es la lección real que rescatas? La lección real es que hay que tener claro que MrBeast no es famoso solo por hacer buenos videos, ¿no? Es en realidad la fama que ahora a mí me queda mucho más marcada es la de haber sido el creador de un sistema que hace posible hacer buenos videos de manera consistente, con un gran equipo de muchísimas personas, de más de 450 personas, sin que él se convierta en el cuello de botella. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? O más bien, si alguien nos está escuchando, pues ¿qué es lo que se podría llevar? Yo dejaría 3 puntos a pensar, ¿no? Que deberíamos de llevarlos. La primera es que si eres una persona que está empezando a desarrollar un tema de grabación y producción de contenidos y empiezas a sentir que hay fallas, no, probablemente no sea un tema de falta de creatividad o de falta de ideas. En realidad lo que seguramente esté fallando es el proceso de convertir la idea en un video. Eso es lo que en realidad, o sea, el proceso que tú tienes antes de llegar a poder grabarlo es el que tenemos que estar pensando en trabajar y mejorar. La segunda es que MrBeast empieza por la promesa y no por el contenido. Él tiene el título antes de empezar a grabar. Y la pregunta que deberíamos hacer es, ¿tú empiezas por la promesa o empiezas directamente con la parte de la grabación? Y el tercer y último punto es que el contenido no termina de ser el negocio principal, sino más bien es la adquisición de nuevos clientes lo que genera realidad de dinero. Si tú no tienes claro qué negocio estás construyendo con tu contenido, muy seguramente estás trabajando únicamente para el algoritmo de las plataformas y no directamente para ti. Y bien, ¿a quién le habla directamente esta lección? Básicamente a ti, si eres un líder que se siente, como dijo Mike, con un contenido que quizá no está funcionando y no sabe específicamente por qué. Y para eso tenemos estas sesiones de auditoría de podcast, donde en 45 minutos podemos adentrarnos contigo y poder indicarte exactamente dónde es que está la fricción de este contenido. Son sesiones limitadas, entonces el link lo vamos a dejar aquí en las notas del episodio por si te interesa charlar con nosotros. Créeme que nosotros más deseado de poder saber tu historia, saber qué es lo que tienes para aportar y poder ayudarte a destrabar estas fricciones que posiblemente estés sufriendo. Perfecto, Raúl. Bueno, nos escuchamos pronto en un episodio más de Zero Friction Labs.